Él lo dijo un martes, no durante una discusión, no después de algo que yo hubiera hecho mal. Solo un martes por la tarde, mientras yo doblaba la ropa y él revisaba su teléfono. Levantó la mirada, inclinó ligeramente la cabeza como cuando observas un mueble que dejaste de notar y dijo: honestamente, Valeria, creo que me conformé. No dejé caer la blusa que tenía en las manos. No lloré. Solo alisé la tela sobre mis rodillas y pregunté: ¿qué quieres decir? Y él se encogió de hombros. De verdad, se encogió de hombros. Mis amigas siguen preguntando por qué sigo con alguien tan común. Julián Torres no hace cosas comunes. Creo que yo había estado jugando a lo pequeño. Julián Torres no hace cosas comunes. Lo dijo así, en tercera persona, sobre sí mismo, en nuestro departamento. Dejé la blusa sobre la cama y lo miré durante un largo momento. Este hombre por el que me había mudado de ciudad, reorganizado mi horario, financiado mis estudios de posgrado, llevado 2 veces a urgencias a las 2 de la mañana, y yo dije: está bien. Solo está bien. Parpadeó. Creo que esperaba lágrimas. Tal vez una discusión. Tal vez que le enumerara todo lo que había hecho por él, defendiendo mi caso como una acusada que no se preparó lo suficiente. Eso era lo que la versión anterior de mí hubiera hecho. En lugar de eso, caminé a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé un momento frente a la ventana viendo cómo se encendían las luces de la calle. Lo que no le conté fue que 3 días antes, recibí una llamada de Marcelo Vega, mi socio, diciéndome que Inversiones solo había hecho una oferta formal para adquirir el 60% de nuestra empresa. La cifra que pusieron sobre la mesa fue de 34 millones de pesos. Tampoco le conté que había estado cargando con todo el peso de nuestra vida durante 4 años sin que él una sola vez preguntara de dónde venía el dinero. Déjenme volver al principio, porque nada de esto tiene sentido sin eso. Conocí a Julián en una conferencia en Ciudad de México cuando tenía 29 años. Era encantador de la manera en que ciertos hombres lo son, ruidosa, effortless, de manera que hacía sentir que todo el salón quería estar cerca de él. Tenía grandes planes. Hablaba de revolucionar la industria de eventos y logística, de un proyecto que estaba construyendo, de cómo en 5 años aparecería en portadas. Yo era más reservada. Ya había estado construyendo mi propio negocio durante 2 años, una pequeña firma de diseño interior llamada Estudio Raíz. Empecé con Marcelo después de que ambos fuimos despedidos de la misma firma de arquitectura durante una ronda brutal de recortes. No era glamoroso todavía. Hacíamos espacios comerciales, pequeños negocios, algunas renovaciones de restaurantes. Nada que impresionara a nadie en una hora de cóctel en la conferencia, así que casi no lo mencionaba. Julián hablaba de su visión, yo hacía preguntas y sonreía, pensando: esto es interesante. Esta persona es interesante. Salimos 18 meses. Me propuso matrimonio en la azotea de un edificio en Guadalajara. Yo dije sí, esto era lo que sabía del amor hasta ese momento, que es algo por lo que trabajas. Que no siempre se parece a las películas. Que 2 personas pueden querer cosas diferentes y aún así construir algo real juntas si son suficientemente pacientes, cuidadosas y comprometidas. Lo que aún no había aprendido, que esa paciencia tiene un costo. Que hacerte más pequeña para que alguien más se sienta más grande no es un lenguaje de amor. Es una erosión lenta. La empresa de Julián tuvo problemas. La idea de logística nunca despegó. Cambió de estrategia 2 veces, atrajo inversionistas que luego se retiraron y quemó los recursos más rápido de lo planeado. Estaba estresado todo el tiempo, y cuando estaba estresado, se volvía alguien que yo no reconocía del todo. Se volvía cortante, despectivo, propenso a silencios largos que llenaban el departamento como si fuera clima. Durante su primer año difícil, tomé proyectos extra. Vivíamos en mi departamento. Lo había comprado antes de conocernos, pero le dije que la hipoteca era más alta de lo que realmente era, cubriendo silenciosamente la diferencia para que no se sintiera una carga. Cuando su sueldo bajó un 30% porque tuvo que posponer su propio pago para mantener viva la empresa, ajusté nuestros gastos de supermercado, pagué los servicios, renové su membresía del gimnasio sin mencionarlo, reemplacé su laptop cuando la vieja se murió. Me decía a mí misma que esto era parte de la pareja, que esto era lo que se hacía. Me lo repetía mientras firmaba cheques que él no conocía, mientras reorganizaba llamadas con clientes para adaptarlas a su horario, mientras rechazaba una oportunidad de asociarnos en Monterrey porque él no quería considerar mudarse. Mientras tanto, Estudio Raíz crecía de manera silenciosa y constante, como crecen las cosas cuando las cuidas sin hacer alarde. Conseguimos un contrato con una cadena de hoteles regional. Luego, una marca nacional de retail nos quería para sus tiendas insignia. Marcelo trajo a un desarrollador de hospitalidad de Guadalajara que se convirtió en nuestro cliente más grande y luego en nuestro mayor defensor. Contratamos a 6 personas,
luego 14, luego 23. No se lo oculté a Julián exactamente, pero tampoco lo anuncié. Él preguntaba cómo iba el trabajo y yo decía ocupada, y él asentía y volvía a lo que estaba viendo. Nunca pidió detalles. Nunca parecía curioso. Tenía una manera de hablar sobre sus propios proyectos que llenaba cada habitación donde estábamos. Supongo que aprendía a hablar solo en los márgenes que él me dejaba. Sabía que dirigía un estudio de diseño. Lo veía como un negocio pequeño, como una panadería de barrio. Honesto, modesto, probablemente más un proyecto de pasión que una carrera. Sus amigos hablaban de paquetes de compensación y rondas de inversión. Y Julián hablaba de sus planes. Y cuando alguien preguntaba qué hacía yo, él decía: ella hace interiores. Con un leve énfasis en ella, lo que significaba que no era realmente el punto de la conversación. Yo lo dejaba. Esa es la parte con la que ahora convivo, lo dejaba. El crecimiento de Estudio Raíz no era algo que anunciara en cenas. Era algo que construía en madrugadas y noches tardías, en conversaciones donde Julián no estaba, en decisiones tomadas en salas de juntas mientras él pensaba que yo estaba en reuniones con clientes. Para cuando Inversiones Sol nos contactó, teníamos 31 empleados, proyectos activos en 9 estados y ingresos que habrían hecho que los ojos de Julián se abrieran, sin relación alguna con orgullo. La oferta de Inversiones Sol llegó un viernes. Marcelo me llamó mientras entraba al estacionamiento, 34 millones de pesos por el 60%. Nuestros abogados necesitaron una semana para revisar los términos. Estábamos viendo un cierre dentro de 90 días. Mi parte después de impuestos, algo más de 11 millones. Me senté en el auto 20 minutos antes de subir al departamento. Quiero ser clara, no entré ese viernes con un plan ya formado. Entré pensando en cómo le contaría a mi esposo que lo que había construido mientras él me ignoraba se había convertido en algo extraordinario. Pensé si estaría orgulloso de mí o si el orgullo siquiera estaba en su vocabulario emocional hacia mí. Estaba en una llamada cuando entré. Levantó un dedo sin mirarme y siguió hablando. Preparé la cena. Él terminó la llamada, comió, revisó su teléfono y dijo que la comida estaba buena. Vimos 40 minutos de televisión. Se fue a la cama. Me senté sola en el sofá y pensé: ¿cuándo fue la última vez que me preguntó cómo había sido mi día y realmente esperaba la respuesta? No lo recordaba. Y luego, 4 días después, martes, lavandería, el encogimiento de hombros, creo que me conformé. Le conté a Marcelo al día siguiente, era temprano en la mañana. Hablábamos por teléfono antes de mi primera llamada y dije: Julián dijo algo anoche que no dejó de darle vueltas. Le conté a Marcelo lo que Julián había dicho. Hubo una larga pausa del otro lado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé todavía, dije, pero no voy a suplicar. Eso fue lo primero claro que supe. No iba a suplicar. Durante las siguientes 2 semanas, hice 3 cosas de manera silenciosa y sin anunciarlo. Primero, llamé a nuestra contadora y me aseguré de que todos los registros financieros de los últimos 4 años estuvieran organizados y documentados. Cada factura que había cubierto, cada transferencia, cada cuenta. No porque planeaba mostrárselo a alguien, sino porque creía en saber exactamente dónde estabas en tu propio terreno antes de que alguien tratara de decirte dónde pertenecías. Segundo, me reuní con mi abogada, una mujer llamada Denise, que nos había ayudado a estructurar el acuerdo original de Estudio Raíz. Le conté cómo estaban las cosas en mi matrimonio. Ella estaba tranquila y meticulosa, como suelen ser las buenas abogadas. Me explicó que era propiedad separada en nuestro estado, que aplicaba según la fecha en que había iniciado la empresa y que documentación importaría. Me dijo que estaba en una posición más fuerte de lo que probablemente imaginaba. Le agradecí y me fui a casa sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que el suelo bajo mis pies era sólido. Tercero, dejé de encogerme. No de manera dramática. No lo anuncié ni hice un espectáculo. Solo empecé a ocupar el espacio que había estado abandonando silenciosamente durante 4 años. Dejé de reorganizar mis llamadas alrededor del horario de Julián. Dejé de responder preguntas sobre su proyecto ante sus inversionistas cuando él olvidaba detalles. Dejé de disculparme por mis opiniones en nuestras conversaciones. Dejé de decir solo un pequeño negocio cuando alguien preguntaba por mi trabajo. Julián notó que algo había cambiado, pero no podía nombrarlo. Estuvo un poco más atento por unos días, como alguien que siente una corriente de aire y no sabe de dónde viene. Preguntó cómo había sido mi semana. Respondí con todo, sin editar. Él asentía, pero podía notar que el alcance de lo que describía no terminaba de calar. En su mente, Estudio Raíz seguía siendo lo pequeño, la parte de la historia que no era suya. El acuerdo con Inversiones Sol avanzó más rápido de lo esperado. Nuestros abogados terminaron su revisión en 4 días en lugar de 7.
Hubo una solicitud de una revisión a la estructura de Learnote, que nuestro equipo resolvió en una sola llamada por la tarde. Al final de la tercera semana, se firmó la hoja de términos. El cierre se programó para el jueves siguiente. Marcelo me envió un mensaje esa noche que decía simplemente: es real. Realmente está pasando. Me senté con eso un momento. 11 millones de pesos, 31 personas que confiaban en nosotros para sus carreras. Una empresa construida por 2 personas que fueron despedidas el mismo día y decidieron, de manera silenciosa y obstinada, construir algo en lugar de buscar otro lugar para trabajar. No me había conformado, ni profesionalmente, ni creativamente, ni de ninguna manera que realmente importara. No era promedio. Nunca había sido promedio. Había sido invisible para alguien que no estaba prestando atención. Hay una diferencia. El cierre ocurrió un jueves por la tarde en una sala de juntas en el centro. Apretón de manos, confirmaciones de transferencia, fotos para el anuncio interno del equipo de inversiones Sol. Llevaba un blazer verde oscuro que había comprado específicamente para la ocasión, y nadie de mi vida personal sabía lo que estaba pasando ese día, excepto Marcelo y Denise. Julián me mandó un mensaje a las 2:17 de la tarde para preguntar si había recordado recoger su ropa de la tintorería. No lo había hecho. Llegué a la sala de juntas a las 4, caminé 2 cuadras hasta una cafetería que me gustaba, pedí un latte de avena y me senté junto a la ventana viendo pasar a la gente por la calle. Pensé en llamar a mi madre. Pensé en llorar. Pensé en la versión de mí misma de hace 4 años que había absorbido tantas pequeñas humillaciones y se decía que era amor. Llamé a mi madre. Ella lloró. Yo no, lo cual me sorprendió. Sentí algo más tranquilo que las lágrimas, algo parecido al alivio particular de enderezarte después de estar encorvada por mucho tiempo. ¿Se lo vas a decir?, preguntó. Todavía no, dije. Primero quiero saber quién es él. Antes de que los números cambien algo. 2 días después, lo supe. Julián llegó a casa después de cenar con sus amigos, sus verdaderos amigos, no los míos, aquellos que aparentemente habían estado discutiendo si yo era lo suficientemente notable para su grupo. Y estaba de un humor extraño, expansivo. Ese tipo de expansivo que significa que había bebido demasiado y alguien le dijo algo halagador. Se sentó frente a mí y dijo: he estado pensando. Está bien, dije. Creo que deberíamos separarnos. No para siempre necesariamente. Solo necesito espacio para descubrir qué es lo que realmente quiero, hacia dónde voy realmente. Hizo una pausa. Devon cree que me estoy conteniendo, y creo que puede tener razón. Devon, su amigo Devon, que trabajaba en capital de riesgo y nunca, en 3 años, me había hecho una sola pregunta que no fuera superficial y educada. Devon pensaba que Julián se estaba conteniendo por mi culpa. Miré a mi esposo. Pensé en la renta que había pagado mientras él se encontraba a sí mismo. Los autos, los miles de pequeños gastos para mantener una vida en funcionamiento mientras alguien más se enfocaba en su visión. Pensé en el jueves, hace 2 días, cuando había firmado documentos que cambiaron mi vida en una sala que él ni siquiera sabía que existía. Está bien, dije. Está bien, si eso es lo que quieres, parpadeó. No vas a luchar por esto. No creo que esto necesite lucha, dije. Y lo decía completamente en serio. Al día siguiente en la mañana, se fue a la casa de Devon. Se llevó una mochila, su laptop y su chaqueta favorita, la que le había comprado para su cumpleaños hace 3 años. No tomó nada más porque asumió que habría tiempo. Creo que asumió que esta era una conversación con más capítulos. Asumió muchas cosas que ya no eran verdad. Esto es lo que pasó después, y quiero ser precisa porque la secuencia importa. El lunes por la mañana, 10 días después del cierre, Inversiones Sol emitió un comunicado de prensa anunciando la adquisición. Incluyeron una cita mía, una descripción del portafolio de estudio raíz, una mención de nuestro equipo de 31 personas y el valor del trato. La persona de comunicaciones me había advertido que saldría esa semana, pero no sabía el día exacto. Estaba en una reunión con un cliente cuando Marcelo me escribió. Ya salió. El PR está en vivo. Terminé la reunión. Salí al pasillo. Abrí el comunicado en mi teléfono. Habían usado una foto mía de una sesión que habíamos hecho para una publicación de diseño la primavera pasada. Blazer verde, expresión directa, la clase de foto que te hace ver como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. El valor del trato estaba listado. Mi nombre aparecía en el segundo párrafo. Guardé el teléfono en el bolsillo y volví al trabajo. Lo que aún no sabía era que Devon, el mismo amigo de Julián que pensaba que él se estaba conteniendo, trabajaba en el mismo círculo que 2 de los socios de Inversiones Sol,
y que en algún momento de esa tarde del lunes vio el comunicado de prensa, reconoció el nombre Valeria Wren y empezó a hacer el tipo de cálculos silenciosos que la gente en su industria hace. Devon llamó a Julián a las 4:45 de la tarde. Lo sé porque Julián me llamó a las 4:52. Dejé que entrara al buzón de voz. Llamó de nuevo a las 4:58 y otra vez a las 5:41. El buzón de voz de la primera llamada duró 4 minutos. Su voz era diferente. No la versión expansiva de la otra noche, no el encogimiento de hombros despectivo de un martes en nuestro departamento. Sonaba como alguien que acababa de darse cuenta de que había estado parado sobre hielo mucho más delgado de lo que pensaba. Dijo mi nombre varias veces. Dijo que no tenía idea, al menos 2 veces. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que claramente no había entendido, que no quería tomar decisiones sin ver el panorama completo. El panorama completo. 4 años de panorama completo. Y ahora que había un número adjunto, quería verlo. Me quedé escuchando el buzón de voz por un largo rato. Lo reproduje otra vez. Intenté encontrar algo dentro de mí, ira, quizás satisfacción, o el impulso de devolverle la llamada y decir, ¿ves? 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 Pero lo que encontré en cambio fue algo más tranquilo y definitivo, una especie de cierre, como la última página de un libro que habías querido terminar. Llamé a Marcelo en su lugar. ¿Has visto tu teléfono? Dijo inmediatamente. Sí, lo vi. Tu esposo me llamó. ¿Sabías? De alguna manera consiguió mi número y me pidió que te dijera que lo llamarás de vuelta. ¿Qué dijiste? Le pasé el mensaje, dijo Marcelo. Luego me senté aquí 5 minutos tratando de averiguar cómo decirte. Gracias, dije, por todo esto. Hubo una pausa. Lo construiste tú, Valeria. No dejes que nadie lo reinterprete. No llamé a Julián esa noche ni al día siguiente. El miércoles apareció en el departamento. Todavía tenía una llave. No había cambiado la cerradura. No porque dejara la puerta abierta, sino porque no quería hacer nada que pareciera una reacción. No quería que nada de esto pareciera una reacción. Entró y yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té y mi laptop terminando notas de un proyecto. Parecía que no había dormido bien. Se sentó frente a mí sin ser invitado, un hábito suyo que nunca había logrado corregir. ¿Por qué no me lo dijiste? Dijo. Cerré mi laptop lentamente. ¿Decirme qué exactamente? ¿Alguna parte de esto? ¿La empresa? ¿Qué tan grande estaba creciendo? ¿El acuerdo? Lo miré un momento. Nunca preguntaste. Eso no es justo. Nunca preguntaste, repetí suavemente. Porque no era un arma. Era simplemente la verdad. Ni una vez en 4 años preguntaste por estudio raíz de una manera que sugiriera que querías una respuesta real. Sabías que dirigía un estudio de diseño. Elegiste lo que eso significaba para ti. Yo no sabía. Tú no sabías porque decidiste no saber. Mantuve mi voz tranquila. Eso es diferente a haber sido mantenida en la oscuridad. Se quedó callado un rato. Miraba sus manos. Reconocí esta versión de él, la que aparecía cuando algo no había salido según el plan que había hecho para sí mismo. Antes me apresuraba a llenar ese silencio con palabras de seguridad. Ya no lo hacía. Lo que dije sobre conformarme, sobre ser promedio, no lo repetí. ¿Lo dijiste en serio? Dije. Está bien, respondí. Las personas dicen cosas y luego cambian las circunstancias y desearían no haberlas dicho. Pero tú lo dijiste en serio cuando lo dijiste. Fui un idiota. Sí, dije sin ser cruel. Me miró con algo en los ojos que tal vez antes hubiera llamado esperanza. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Y aquí quiero ser cuidadosa, porque lo que dije después no tenía que ver con el dinero. No tenía nada que ver con el comunicado de prensa, la transferencia bancaria, la llamada de Devon o cualquier número involucrado. Habría sido la misma respuesta un martes por la noche hace 4 años si hubiera estado prestando atención. Esto nos deja aquí, dije. Tú, alguien que miró a la persona con la que se casó y decidió que era ordinaria, y yo, alguien que pasó 4 años haciéndose más pequeña porque pensé que eso era lo que el amor pedía. No creo que ninguno de los dos sea el villano. Pero tampoco creo que sigamos siendo la historia correcta el uno para el otro. Se quedó callado un largo rato. Incluso ahora, dijo finalmente, después de todo, comprendí lo que incluso ahora significaba. Incluso ahora que yo valía algo en los términos que él reconocía. Incluso ahora que las cifras se habían reorganizado en una forma que podía ver. Incluso ahora, dije, especialmente ahora, hay algo que nadie te dice sobre elegirte a ti misma, no se siente triunfante. Al menos no de inmediato. Se siente como estar en una habitación silenciosa después de que algo ruidoso se detuvo. Se siente un poco como la primera hora después de un vuelo largo que aterriza. Finalmente estás allí, pero también tienes que descubrir qué harás después.
Supe a través de Marcelo unas semanas después que la startup de Julián finalmente había cerrado, que ahora estaba haciendo consultoría, asesorando a la firma de Devon, reorganizándose. No sentí satisfacción por esta información. Tampoco sentí lástima. Solo lo noté y seguí adelante. Denise manejó el divorcio con la precisión y calma que aporta a todo. La separación financiera fue limpia. El departamento, que había sido mío antes del matrimonio, permaneció mío. Estudio Raíz, que había construido de manera independiente sin ninguna contribución de Julián, quedó totalmente protegido. El acuerdo fue directo, y ninguno de los dos cuestionó algo que importara. Me quedé en el departamento 6 meses más y luego lo vendí, comprando un lugar con luz que entraba por las ventanas del este por la mañana, haciendo que toda la habitación pareciera algo por lo que valiera la pena quedarse. Sigo dirigiendo Estudio Raíz. Tomamos el capital de Inversiones Sol y expandimos a 2 nuevos mercados, contratamos a 9 personas más y abrimos un segundo estudio en Ciudad de México. Marcelo bromea diciendo que pronto tendremos que dejar de llamarlo un estudio boutique. Yo le digo que boutique es una mentalidad, no un tamaño. Pienso a veces en esa versión de mí misma, la que doblaba la ropa, alisaba las sábanas, absorbía pequeñas humillaciones y lo llamaba paciencia. No creo que fuera débil. Creo que creía en algo y se aferró más tiempo del bueno para ella porque no quería ser alguien que se rinde. Pero hay una versión de aferrarse que en realidad es solo no prestarse atención a uno mismo. Una manera de verter tanta energía hacia afuera que dejas de notar cómo baja tu nivel interno. Lo había hecho durante años sin un nombre. Ahora tengo un nombre para ello. Y tengo una práctica que va en la dirección opuesta. Estaba en un evento de la industria en Nueva York el otoño pasado, del tipo que solía manejar en segundo plano mientras Julián trabajaba una sala. Estaba allí como panelista. Me presentaron por nombre, empresa y acuerdo, y la gente en la audiencia tomaba notas. Después, una mujer se me acercó, de unos 30 y tantos años, blazer elegante, la mirada de alguien impulsado por la ambición y con poco sueño, y me dijo: ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí, dije. ¿Siempre fuiste así, tan segura, o hubo un momento? Pensé en un martes por la noche, en la ropa doblada y un encogimiento de hombros y un hombre que dijo que se había conformado. Pensé en el viaje de regreso desde la sala de juntas después de firmar documentos que cambiaron todo y cómo me senté sola en una cafetería sintiendo alivio en lugar de triunfo. Hubo un momento, dije, pero la confianza no es realmente lo que cambió fue que dejé de pedir permiso a personas que no estaban calificadas para otorgarlo. Ella notó eso. Espero que lo use. No cuento esta historia para hacer un punto sobre el dinero. Quiero dejar eso claro. El número no es la validación. El trabajo es la validación. Las 31 personas que confiaron en nosotros. Los hoteles, las tiendas, los restaurantes, los hospitales y todas las habitaciones en las que hemos cambiado la luz interior. Eso es lo importante. Eso siempre fue lo importante. Julián se equivocó sobre mí, no porque resultara tener un alto patrimonio neto. Se equivocó sobre mí de la misma manera que se equivocó desde el principio, porque miró a alguien que estaba haciendo algo real y decidió, sin investigar, que no era lo suficientemente interesante para observarla de cerca. Eso no dice nada sobre mí. Dice todo sobre en qué estaba prestando atención. Ahora sé quién soy de una manera que no sabía hace 4 años. No más fuerte, no más ruidosa, solo más presente en mi propia vida. Más dispuesta a ocupar el espacio que siempre fue mío. Menos interesada en manejar cómo aparezco ante personas que ya decidieron lo que ven. Hay una libertad particular en ser subestimada por las personas correctas en el momento correcto. Puedes construir en silencio. Puedes crecer sin interferencias. Puedes presentarte un día como la versión más completa de ti misma y descubrir que en realidad no necesitas que las personas que no lo notaron validen que sucedió. Tengo 41 años. Dirijo una empresa que construí desde cero con alguien que creía en lo mismo que yo cuando nadie estaba mirando. Tengo un hogar que se siente mío. Tengo mañanas que se sienten mías. Tengo una vida para la que dejé de esperar la aprobación de alguien más. Hace un martes por la noche no hace mucho, estaba preparando la cena sola. Y pensé en aquel otro martes. La ropa, el encogimiento de hombros, la palabra promedio, y sentí algo que no esperaba, gratitud. No por lo que él dijo, ni por su descuido, ni por los años de haber sido ignorada, sino agradecida de que lo dijera cuando lo hizo, de que el techo que puso sobre mí se agrietara lo suficiente para que finalmente pudiera ver lo que ya estaba al otro lado. Había estado construyendo algo real durante mucho tiempo. Solo tuve que dejar de ser la última persona en la habitación en enterarse.